Bienvenidos de nuevo a mi canal, su fuente número 1 de noticias, actualizaciones y exclusivas sobre nuestros actores favoritos del otro lado del mundo. ¿Cómo están todos hoy? Espero que estén listos para un cafecito virtual y una buena dosis de drama, porque el tema de hoy es Yaman. Sí, así es, vamos a hablar del bombón turco Can Yaman y de su, digamos, inesperado. Quizás hasta abrupto regreso a Turquía desde Italia. Como saben, Can Yaman ha estado viviendo en Italia durante un tiempo, trabajando en varios proyectos, perfeccionando su italiano, y en general, disfrutando de la dolce vita. Lo hemos visto en campañas publicitarias para marcas de renombre, protagonizando la serie Viola come il mare, que fue un éxito en Italia, y aparentemente viviendo un romance con una periodista deportiva. La vida parecía ser una postal perfecta para Can en Italia, una especie de sueño hecho realidad. Un cambio de aires, una nueva cultura, una oportunidad para reinventarse y consolidar su carrera a nivel internacional. Pero como suele suceder en el mundo del espectáculo, las cosas no siempre son lo que parecen. Y los últimos meses han estado marcados por una serie de eventos que sugieren que la aventura italiana de Can podría estar llegando a su fin, o al menos, tomando un giro inesperado. Antes de sumergirnos en el meollo del asunto, quiero recordarles que si les gusta este tipo de contenido, si disfrutan de las noticias frescas y los chismorreos sabrosos sobre sus actores turcos favoritos, no olviden suscribirse al canal. Denle clic a la campanita para que no se pierdan ninguno de mis vídeos. Y ahora sí, vamos a lo que nos interesa. La pregunta del millón es ¿por qué Can Yaman vuelve a Turquía? Y más importante aún, ¿es esto el final definitivo de su aventura italiana? Bueno, vamos a analizar las pistas. Lo primero que debemos considerar es el tema del trabajo. Si bien Viola come il mare tuvo una buena acogida, la segunda temporada, según algunos rumores, no ha terminado de despegar como se esperaba. Aparentemente las expectativas eran altísimas y los números no han terminado de justificar la inversión. Esto podría significar que Can esté buscando nuevas oportunidades profesionales en su país de origen. Después de todo, Turquía sigue siendo su base, su mercado principal y donde tiene una legión de fans incondicionales. Además, se ha especulado mucho sobre su futuro en Italia. Algunos medios italianos han sugerido que su relación con la prensa local no siempre ha sido fácil. Ha habido ciertos incidentes, encuentros con paparazzi y, digamos, malentendidos, que han contribuido a crear una imagen un tanto controvertida del actor en algunos sectores de la prensa italiana. Quizás Can esté buscando un ambiente más cómodo y familiar, donde se sienta más protegido y menos expuesto al escrutinio constante. Pero no todo son rumores y especulaciones. También hay hechos concretos. Recientemente Can ha sido visto en Estambul, participando en diversos eventos y reuniones. Ha compartido fotos en sus redes sociales, mostrando su apoyo a diferentes causas sociales y proyectos benéficos en Turquía. Esto podría indicar que está reconectando con sus raíces, reafirmando su compromiso con su país y explorando nuevas oportunidades en el ámbito social. Y por supuesto, no podemos ignorar el factor emocional. Can es un hombre muy apegado a su familia y a sus amigos. Quizás simplemente esté extrañando su hogar, la comida de su madre, las conversaciones con sus amigos de toda la vida. Cosas simples que a veces damos por sentado, pero que cobran una importancia enorme cuando estamos lejos de casa. La distancia puede ser dura, incluso para las estrellas más brillantes. Además, recordemos que Can Yaman es un hombre muy ambicioso y con una visión clara de su futuro. Es probable que esté reevaluando sus prioridades y buscando nuevos desafíos que le permitan seguir creciendo como actor y como persona. Quizás esté planeando lanzar nuevos proyectos en Turquía, producir sus propias series o películas, o incluso explorar nuevas facetas de su talento como la escritura o la dirección. Quién sabe, Can Yaman es un hombre lleno de sorpresas. En cuanto a su vida amorosa, las últimas noticias apuntan a que su relación con la periodista deportiva italiana ha llegado a su fin. Aunque no ha habido una confirmación oficial por parte de ninguno de los dos, las redes sociales y los medios italianos han estado llenos de rumores y especulaciones sobre su ruptura. Si esto es cierto, podría ser otro factor que haya influido en su decisión de regresar a Turquía. Un corazón roto, como todos sabemos, puede hacer que uno quiera volver a casa. Pero, ¿significa esto que la aventura italiana de Can ha terminado definitivamente? Yo no lo creo. Creo que Can es un hombre muy inteligente y sabe que Italia le ha brindado oportunidades valiosas para su carrera.
Ha aprendido un nuevo idioma, ha trabajado con profesionales talentosos y ha ampliado su base de fans a nivel internacional. Es muy probable que siga manteniendo vínculos con Italia y que regrese en el futuro para trabajar en nuevos proyectos. Quizás este regreso a Turquía sea solo una pausa, un respiro, una oportunidad para recargar energías y planificar su próximo movimiento. O quizás sea el comienzo de un nuevo capítulo en su vida y en su carrera. Solo el tiempo lo dirá. Lo que sí es seguro es que Can Yaman es un hombre que no le teme a los cambios. Es un aventurero, un luchador y un artista con una pasión inagotable por su trabajo. Estoy segura de que donde quiera que vaya y lo que quiera que haga, seguirá brillando con luz propia y cautivando a sus fans con su talento y su carisma. Y hablando de fans, quiero recordarles que Can tiene un corazón enorme y siempre se preocupa por sus seguidores. Ha estado involucrado en numerosas causas benéficas y siempre está dispuesto a ayudar a los demás. Es un ejemplo a seguir y un modelo para muchos jóvenes. En resumen, el regreso de Can Yaman a Turquía es un tema complejo y lleno de matices. Hay factores laborales, personales, emocionales y mediáticos que han podido influir en su decisión. No sabemos con certeza cuál es el motivo principal, pero lo que sí sabemos es que Can es un hombre talentoso y ambicioso que siempre busca nuevos desafíos. Y estoy segura de que donde quiera que esté, seguirá haciendo lo que mejor sabe hacer, entretenernos y emocionarnos con su trabajo. Y ahora sí, hemos llegado al final de este vídeo. Espero que lo hayan disfrutado y que les haya resultado informativo y entretenido. Quiero agradecerles de corazón por su tiempo y por su apoyo. Significa mucho para mí. Me encantaría saber qué piensan ustedes sobre este tema. ¿Creen que Can Yaman ha tomado la decisión correcta al regresar a Turquía? ¿Qué esperan de su futuro? Dejen sus comentarios abajo y díganme qué opinan. Me encanta leer sus comentarios y saber qué piensan. Y antes de despedirme, quiero pedirles un favor. Si les gustó este vídeo, denle like, compártanlo con sus amigos y suscríbanse al canal si aún no lo han hecho. Recuerden activar la campanita para no perderse ninguno de mis vídeos. Los quiero mucho y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós. Pero esperen un momento. Antes de que realmente me vaya, quiero profundizar un poco más en algunas de las posibles razones detrás de esta decisión y agregar algo de contexto jugoso que no encontrarán en ningún otro canal. Así es, mis chismosos favoritos, tengo más información para ustedes. Asterisco asterisco profundizando en las dificultades italianas, más allá de los rumores asterisco asterisco. Ya mencioné las especulaciones sobre el rendimiento de la segunda temporada de Viola come il mare. Sin embargo, la cosa va más allá de simples números de audiencia. Fuentes cercanas a la producción han filtrado algunos detalles sobre las tensiones creativas durante el rodaje. Aparentemente Can tenía ciertas ideas sobre la dirección que debía tomar su personaje, Francesco de Mir, y estas ideas no siempre coincidían con la visión de los guionistas y productores. Recordemos que Can es un actor con mucha iniciativa y que le gusta involucrarse en el desarrollo de sus personajes. Esta pasión, a veces, puede generar roces cuando hay diferentes puntos de vista. Además, el personaje de Demir, un policía con un pasado oscuro, requería una gran carga emocional y física, lo que podría haber generado agotamiento en Can, especialmente si se sumaba a las dificultades de adaptarse a un nuevo idioma y cultura. Y no olvidemos la presión mediática. Can, siendo una superestrella en Turquía, no estaba acostumbrado al tipo de cobertura que recibe en Italia. Allí, la prensa del corazón es mucho más agresiva y no duda en invadir la privacidad de las celebridades. Los paparazzi lo seguían a todas partes y cualquier salida, por más inocente que fuera, se convertía en titular. Esta constante vigilancia, sumada a los malentendidos con algunos periodistas, como mencioné antes, crearon un ambiente hostil que comprensiblemente lo pudo haber cansado. Imagínense tener cámaras en la cara las 24 horas del día. Yo me volvería loca. Asterisco asterisco el factor amoroso, un corazón roto y una nueva perspectiva, asterisco asterisco. Si bien la relación con Diletta Leotta, la periodista deportiva, parecía sacada de un cuento de hadas al principio, con fotos espectaculares en la costa amalfitana y declaraciones de amor apasionadas, las cosas empezaron a enfriarse en los últimos meses. Los rumores de crisis eran constantes, y las apariciones públicas de la pareja se volvieron cada vez más esporádicas. Aunque ninguno de los dos ha confirmado la ruptura oficialmente, las señales son bastante claras.
Fuentes cercanas a Diletta aseguran que la distancia y las diferentes prioridades fueron los principales motivos de la separación. Diletta está muy enfocada en su carrera en Italia, mientras que Khan, al parecer, sentía la necesidad de volver a sus raíces. Un corazón roto, mis queridas, puede cambiar nuestra perspectiva de las cosas. Puede hacernos reconsiderar nuestras prioridades y darnos el impulso que necesitamos para tomar decisiones importantes. Si Khan realmente ha terminado su relación con Diletta, es comprensible que quiera alejarse del ambiente que le recuerda a ella y buscar consuelo en su familia y amigos en Turquía. *** Turquía llama, nuevos horizontes y proyectos ambiciosos ***. Pero no todo se trata de problemas en Italia. El regreso de Khan a Turquía también puede estar motivado por nuevas oportunidades y proyectos ambiciosos en su país de origen. Recordemos que Khan es un actor muy versátil y que no se limita a las telenovelas románticas. Ha demostrado su talento en dramas de acción, comedias y hasta proyectos de corte más social. En Turquía, tiene la libertad de elegir proyectos que realmente le apasionen y de trabajar con directores y guionistas que comparten su visión. Además, se rumorea que Khan está planeando lanzar su propia productora en Turquía. Esto le permitiría tener un mayor control sobre su carrera y producir proyectos que reflejen sus valores y sus intereses. Imaginen a Can Yaman detrás de cámaras, escribiendo, dirigiendo y produciendo sus propias series. Sería increíble. Y no olvidemos su compromiso social. Can siempre ha sido un defensor de causas importantes, como la protección del medio ambiente y la defensa de los derechos de los animales. En Turquía, tiene una plataforma más grande para alzar su voz y para generar un impacto positivo en la sociedad. *** La conclusión. Un nuevo capítulo en la vida de Can Yaman ***. En definitiva, el regreso de Can Yaman a Turquía es una decisión compleja con múltiples factores en juego. No podemos reducirlo a un simple fracaso en Italia o a un corazón roto. Es una combinación de factores laborales, personales, emocionales y mediáticos que han llevado a Can a tomar esta importante decisión. Lo que sí podemos asegurar es que Can Yaman es un hombre talentoso, ambicioso y apasionado que siempre está buscando nuevos desafíos. No importa dónde esté o qué esté haciendo, seguirá brillando con luz propia y cautivando a sus fans con su talento y su carisma. Así que, mis queridas, no se desanimen. La aventura italiana de Can puede haber llegado a su fin, pero estoy segura de que nos seguirá sorprendiendo con nuevos proyectos y nuevas facetas de su talento. Estén atentas a mi canal para más noticias y chismorreos sobre Can Yaman y sobre todas sus estrellas turcas favoritas. Y ahora sí, me despido. Gracias por acompañarme en este vídeo y por su apoyo incondicional. Los quiero mucho y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós. Y no olviden suscribirse y activar la campanita. Chao, chao.